Empezamos entonces con la tercera parte de la clase, retomando, digamos, lo que veníamos desarrollando en la segunda parte, que finalizaba con destacar ese cambio en la correlación de fuerzas sociales que se genera con las grandes insurrecciones populares de 1969. Y podemos decir entonces que por primera vez en Argentina una fuerza popular se planteaba la necesidad de la liberación nacional y social, y eso se manifestó a través de esos combates populares de fines de los 60 y principios de los 70. Ese avance en la conciencia de la clase obrera y de los demás sectores oprimidos se expresó en todas las luchas posteriores hasta la llegada de la última dictadura en 1970. A partir de estos hechos, distintas fracciones del pueblo comienzan a sintetizar su experiencia en agrupaciones políticas, algunas de las cuales tomaron en sus manos la preparación también del enfrentamiento en el plano militar con las fuerzas represivas del sistema. La rebelión popular había mostrado la posibilidad de vencer a estas fuerzas. Las organizaciones, entonces, que proponían cambios radicales, tuvieron un gran crecimiento y articularon importantes luchas que, pese a ello, no lograron construir una política de unidad y de inclusión de todos aquellos que buscaban el cambio social. El proceso que se iba construyendo contenía elementos peligrosos para el sistema, porque podríamos decir que por primera vez la posibilidad de una revolución social en Argentina estaba planteada como algo realmente viable. El ejemplo de Cuba, donde se había producido una revolución triunfante en 1959, y de Ernesto Guevara, actuaban claramente como un impulsor. Ahora vamos a pensar un poquito más el tema del ordenamiento político del país. Como decíamos, tras el golpe de Estado, la resistencia obrera y popular fue muy importante. El golpe de Estado de 55, ¿no? Por ello, si bien la dictadura respondió con más y más represión, llegando, por ejemplo, hasta límites absurdos, como prohibir que se nombre a Perón, a Eva Perón o al Partido Peronista, nunca consiguieron estabilizar la situación. Debido a eso, ya en 1957 tuvieron que convocar elecciones, donde con un bajo porcentaje de votos, ya que el peronismo estaba prohibido y sus adherentes mayoritariamente votaron en blanco, ganó las elecciones Arturo Frondizi, apoyado justamente por una parte del peronismo, por un pacto directamente con Perón. Su gobierno estuvo marcado por una ilegitimidad, ¿no? Y constantemente hackeado por los militares, que sabían que había hecho un pacto con Perón, entonces Frondizi estaba en una situación donde no podía cumplir con el pacto con Perón, porque los militares le daban el golpe, y al mismo tiempo tenía mucha ilegitimidad porque no estaba cumpliendo con el pacto que le había generado la mayoría de los votos por los que había sido elegido presidente. Frondizi va a impulsar la llegada de empresas transnacionales al país y la profundización de los niveles de productividad obrera. O sea, buscó retomar la intención que había planteado el peronismo en el fin de su mandato de profundizar la explotación obrera, pero ya en otro marco social, ¿no? O sea, sin tener el apoyo de la mayoría de los obreros. Y de la mano de las grandes compañías transnacionales, la mayoría de ellas de capitales estadounidenses. En ese marco, las luchas obreras no se dieron. Entre ellos se da la famosa huelga y ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, en Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, durante 1959. Frondizi finalmente sufre un nuevo golpe de Estado en 1962, y en su lugar fue colocado por los militares José María Guido, quien era el presidente del Senado, y quien convocó nuevas elecciones para 1963. Ahí resulta victorioso Arturo Illia, también con un porcentaje de votos muy bajo. Tanto Frondizi como Illia eran radicales, de distintos sectores del radicalismo. El radicalismo en ese momento se había dividido entre la Unión Cívica Radical Intransigente, que encabezaba Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que encabezaba Arturo Illia. Illia, de hecho, saca menos votos que los votos en blanco, que ganan la elección, representando al peronismo.
Y esa falta de legitimidad democrática generó un gobierno muy débil, ¿no? Muy dependiente del poder militar. Las luchas obreras continuaron creciendo, entre ellas se da la muy importante jornada de ocupación de fábricas en 1964, y el temor de los círculos dominantes a ese ascenso obrero también iba creciendo. La rebelión popular parecía irrefrenable por los métodos que hasta allí se venían implementando. Es contra ese proceso de aumento de las luchas obreras que se da el golpe de militar encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966. Ese golpe instaura una dictadura militar sumamente represiva, sostenida por la clase dominante, con la colaboración de la cúpula de la Iglesia Católica, por Estados Unidos y por una parte importante de la dirigencia sindical, especialmente la dirigencia sindical más burocrática, representada por Augusto Bandor. La dictadura va a intervenir militarmente en las fábricas y universidades, va a bajar los salarios, va a despedir trabajadores, va a reducir fuertemente el presupuesto educativo y de salud, va a enfrentar mucho a las universidades. Y todo eso en un marco donde este golpe militar no era un golpe de Estado más, no era un golpe de Estado de la misma naturaleza que los anteriores. Expresaba el más alto grado de unidad de los cuadros militares de la burguesía argentina hasta ese momento y el más alto grado de crisis de los cuadros políticos. ¿Por qué? Porque ninguno de los partidos políticos aceptados por la burguesía argentina podía hacerse cargo del gobierno con algún margen importante de apoyo social. Recordar que el peronismo estaba prohibido, ¿sí? Y empezaban entonces a estar dadas las condiciones para que emergiera una fuerza social de carácter contrarrevolucionario que ya tenía un programa y que estaba formando estos cuadros que iban a imponer el proyecto contrarrevolucionario a partir de 1976. Proyecto que en gran medida surgía justamente como respuesta a que se había formado una fuerza social revolucionaria en las luchas sociales de, de que venía protagonizando la clase obrera y que iba a emerger unos años después, ¿no? 1969. La represión, pese a eso, no frenó el impulso de lucha del pueblo, que desde 1955 venía sufriendo la proscripción de sus derechos políticos y mantenía una permanente resistencia. Nuevamente, entonces, pensamos en esos grandes hechos de 1969, esos enormes enfrentamientos con la policía y hasta con el ejército, donde se configuró una actitud clara de sectores de las masas populares de estar dispuestas a enfrentar a las fuerzas represivas, de no temer al poder armado de la autoridad. Y en esas luchas, además, se constituyó la unidad entre sectores obreros y estudiantiles, que se facilitó por las condiciones de vida de estos grupos que cada vez se entrelazaban más por el proceso de empobrecimiento de sectores de la pequeña burguesía, que muchas veces los obligaba a trabajar para sobrevivir, acercándose así en lo concreto y en lo cultural en las condiciones de vida de la clase obrera, y también porque muchos obreros de fábricas altamente especializadas necesitaban formarse en las universidades públicas. Muchos analistas, especialmente de sectores cercanos a la burguesía, ven en los hechos de 1969 una especie de inicio de la violencia política de Argentina. En realidad, como ya lo vimos en esta cátedra, la violencia política es parte integrante de la historia política argentina desde sus mismos inicios. No hay más que pensar, por ejemplo, en la conquista, en la llamada conquista del desierto, una conquista militar de un amplio territorio que antes, sobre el que tenían soberanía política otro tipo de entidades políticas y otros grupos étnicos y sociales. Y esa violencia política fue constantemente utilizada por los sectores dominantes contra todos los que pusieran en duda o los que limitaran o intentasen limitar sus niveles de control y explotación del trabajo y de los recursos de la sociedad. Ejemplos sobran, ¿no?
desde, como decíamos, la mal llamada conquista del desierto, pasando por la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, los fusilamientos anarquistas, el bombardeo a Plaza de Mayo y tantos otros. Y en realidad, cuando pensamos, por ejemplo, en hechos como el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955 o el golpe de Estado en 1955, es muy evidente que fue la gran burguesía la que decidió llevar a parte del enfrentamiento político al plano militar, justamente porque no podían ganar las elecciones. En términos políticos, la guerra es solo la continuidad de la política por medios militares. Esta es una famosa frase, un famoso concepto de un estudioso de la guerra, como era von Clausewitz, un militar general prusiano, alemán, podríamos decir en términos modernos, que decía que la guerra era solo eso, pasar la política a otro plano, pasar lo que no puede definirse en términos de resolución de los conflictos sociales a través, por ejemplo, de elecciones o de disputas políticas, al plano del uso de las armas y de la violencia física. Lo cual es grave, obviamente, ¿no? Porque es que lo que antes se definía en términos de, bueno, ganó las elecciones este u otro, se define en términos de este tiene tantos muertos o desaparecidos o asesinados. Gravísimo. Pero en términos, pero en términos conceptuales es una delimitación de cómo se desarrolla la lucha, ¿sí? Por un lado, la lucha se puede desarrollar solo en el plano político, por lo cual no necesariamente hay muertos, y si no, se desarrolla en el plano de la guerra, donde lamentablemente sí hay muertos. Lamentablemente, entonces, la burguesía argentina, como no podía ganar la disputa política, constantemente es muy afecta a eso, a pasar al plano de la guerra. En gran medida justamente porque es débil, porque es una burguesía débil, que no logra generar consenso en la sociedad, y entonces al no lograr generar consenso necesita más recurrir a la coerción, a la violencia. Bueno, esa decisión de la gran burguesía, del sector más concentrado, de pasar a la guerra contra los sectores de la clase obrera que luchaban contra su proyecto y que además estaban construyendo un proyecto propio de país, se expresó, como ya decíamos, en el bombardeo de Plaza de Mayo, en junio del 55, en el golpe de Estado de septiembre de 1955, en los fusilamientos contra militantes peronistas en 1956 y en distintos hechos, pero especialmente en la ocupación por parte del ejército de las ciudades de Rosario y Córdoba en 1969. ¿No? Esas acciones, hay un momento de la historia argentina, el 30 de mayo de 1969, en que la segunda y tercera ciudad del país, Rosario y Córdoba, están ocupadas por el ejército como si se trataran de países enemigos. Lo que sucede a partir de ese momento, como dato novedoso en nuestro país, es que algunas organizaciones que expresan a sectores de la clase obrera y del pueblo asumen esos grados de enfrentamiento y tomaron también el plano militar como una parte más de su accionar político. Las primeras expresiones, las primeras experiencias en ese sentido, habían sido rápidamente derrotadas. Por ejemplo, Uturuncos, un grupo que se formó en 1958, o el FP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, o de los Pobres, en el 63, Tacorralo en el 68, también otra experiencia. Y será solo a partir del rosariazo, de los rosariazos y del cordobazo ocurridos en 1969, o sea, cuando las masas populares ya habían asumido la necesidad de enfrentar a las fuerzas represivas, cuando esas organizaciones políticas que utilizaban o intentaban utilizar la lucha armada como uno de sus ejes de acción, adquieren un gran desarrollo. Las más significativas, las más conocidas, fueron Montoneros, que era una organización que se definía como peronista, y el PRTER, que era una organización que se definía como marxista, como luchando por el socialismo. PRTER era Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Montoneros, por su parte, que era peronista, retomaba con su nombre las viejas montoneras federales del siglo XIX, en el marco de las luchas
civiles, de las guerras civiles en unitarios y federales. Y esos dos grupos van a tener un gran crecimiento y van a articular importantes luchas, aunque sin lograr construir una política de unidad de todos los que buscaban el cambio social. Es importante entonces comprender que la llamada guerrilla, yo tiendo a hablar de organizaciones político-militares, porque en realidad la acción guerrillera era solo una parte de las muchas acciones que realizaban, pero la llamada guerrilla fue una parte más del movimiento social de esos momentos. Una parte que expresó a sectores importantes de la clase obrera, tenía un gran apoyo político y social, y su desarrollo ha estado profundamente interrelacionado con el proceso de luchas populares que se venía produciendo. De hecho, las organizaciones políticas que decidieron construir una expresión armada lo hicieron desde la experiencia concreta de la represión y los asesinatos que estaba sufriendo la clase obrera constantemente, como mínimo desde junio de 1955. Fíjense, ya habían pasado 14 años o 15 años de sufrir esos grados de represión constante, de esos asesinatos, de esos fusilamientos, hasta un bombardeo, ¿no? Entonces es claro que la aparición de la violencia política no surge desde abajo, no surge de los grupos guerrilleros, sino que venía impuesta desde arriba, y que en todo caso, en 1969 lo que pasa es que algunos de esos grupos que desde abajo venían tratando de resistir, de luchar, de construir un proyecto alternativo al que se imponía desde arriba, dicen, bueno, también vamos a desarrollarnos en este plano, también vamos a tratar de resistir este plano mismo. Queda esto más claro entonces al observar que solo a partir de que las masas populares tomaron en sus manos la necesidad de quebrar o de enfrentar el monopolio estatal de la violencia, enfrentando al poder armado en Córdoba y en Rosario, fue que estas expresiones tomaron relevancia social en las luchas de la clase y empezaron a lograr un crecimiento político y organizativo. En esos años entonces se concentraron las experiencias y la fuerza que los sectores populares venían desarrollando al menos desde el golpe de Estado de 1955, y también se expresaron las tendencias históricas del movimiento obrero argentino anterior al peronismo. Por eso en esta clase intenté hacer como un resumen de todo esto. Fue además un punto de inflexión en el marco de la profunda crisis de hegemonía de la burguesía argentina, un punto que empezó a fortalecer ese sector de la burguesía argentina que planteaba que había que tomar una decisión brutal como la que se terminó plasmando en la dictadura iniciada en 1970. En la clase siguiente vamos a ver la Revolución Cubana, en la otra la experiencia del Chile socialista de 1970 a 1973, y en la 11 retomaremos la dinámica específica de Argentina. Los saludos, las